redención y esperanza. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Eclesiastés 5 del 19 al 20. En este pasaje encontramos una palabra clave, rumiar. Una palabra muy diferente a meditar o masticar, que es lo que el Señor nos lleva a hacer con su palabra, a estar meditando en ella hasta que se asiente plenamente en nuestro corazón. ¿Y qué es rumiar? Según el diccionario dice que es masticar por segunda vez un alimento que ya se ha tragado. Y en el caso de las personas, rumiar puede ser un proceso mental en el que se producen pensamientos. Mira qué clase de pensamientos. Dice el diccionario, eso no lo está en la palabra, lo encontramos en el diccionario. Dice que son pensamientos excesivos, negativos y repetitivos sobre preocupaciones actuales, problemas, experiencias pasadas o preocupaciones sobre el futuro. El Señor dice que por error el ser humano se la pasa mucho tiempo rumiando su pasado. Así que rumiar el pasado es vivir o quedarse en un estado de tiempo diferente al actual, al presente, al hoy en el que Dios está obrando. Dios nos quiere ver tan ocupados disfrutando de todo lo bueno, pero por no creerle nos la pasamos tan ocupados trabajando, corriendo por todos los afanes que nos impone el enemigo o detenidos por causa del pasado y ansiedad del futuro. Por ejemplo, al pueblo de Israel, después de ser los más prósperos, el faraón los llevó a ser sus siervos, a ser sus esclavos y les impuso trabajos forzosos, pesados. Y cuando supo que el Señor los iba a sacar de la esclavitud, les impuso más trabajo, les exigió más rendimiento. Y fue su pueblo, allí donde Dios los había hecho libres, donde no tenían que hacer nada para tenerlo todo, porque lo único que debían hacer era obedecerle a Dios, pero prefirieron rechazar todo esto, irse en contra de Dios, anhelando volver atrás. Se quedaron, como dice la palabra, rumiando el pasado, donde la pasaban mal, donde tenían una vida miserable, donde eran esclavos y donde no tenían nada. Porque para el ser humano falto de fe es mucho más fácil eso, caminar por lo conocido, confiar en lo conocido, hacer lo mismo que siempre ha conocido, seguir a otros que dicen saber o conocer lo conocido. Y por eso muchas veces no recibimos lo del reino, ni su justicia, y mucho menos salud. No disfrutamos de nada por mantener en un estado de tiempo distinto en el que Dios quiere que estemos. Nos quedamos en un mismo lugar por el miedo, por el que dirán, por la falta de esfuerzo, por incertidumbre o por apatía a lo nuevo y lo desconocido. Esto nos pesa, nos cuesta y es mejor dejar así. Es que así como he sido siempre es más fácil, pero miserable, pues sí. Es que así como he hecho las cosas siempre es más fácil, pero en pobreza, pues sí. Es que es más fácil vivir en lo conocido, pero viviendo en necesidad o enfermedad, pues sí. Es que si me está pasando esto, es porque Dios quiere que esté así, es porque Dios quiere que esto pase y yo acepto su voluntad. Ay, somos tan sumisos en aceptar lo malo. Y claro, que lo que podamos estar pasando, Dios lo puede estar permitiendo, pero ¿será que Dios quiere que nos quedemos allí? ¿Que aceptemos todo? Dios permite que pasemos por dificultades, pero quiere que luchemos, quiere que creamos por algo diferente, quiere que lo busquemos, quiere que enfrentemos todo junto con Él, porque para Dios nada es imposible. Ay, pero es que ¿quién me asegura que eso que me está diciendo es verdad? ¿Y qué pierdes con darle una oportunidad a Dios? Sigamos así y luego no le estemos echando la culpa a Dios. Job, como un dicho que es muy común, podríamos decir que tocó fondo por causa de sus situaciones. Pero Dios no quería que sucediera esto, pero llegó la pérdida de sus seres queridos, la pérdida de sus bienes, perdió su salud, todo lo que Dios le había dado, todo lo que ya conocemos. Pero no fue por Dios, fue por Job mantener con miedo de perderlo todo. Eso está en la palabra. Dios le había dado a Job todo para que lo disfrutara, para que viviera en libertad, pero el miedo se lo impidió. Y no era miedo al pasado, era miedo a lo que pudiera suceder en el futuro, era miedo a lo que él pudiera perder, a que él lo perdiera todo. Y fue eso lo que llegó a él, fue eso lo que le aconteció. Lo dijo Job con sus propias palabras. Job lo tenía todo, pero estaba evidenciando en su mente ansiedad por el futuro. Así que tengamos claridad de algo. En el pasado no nos podemos quedar.
por causa del dolor, la culpa, el remordimiento, todo lo que nos quiera llevar el enemigo a estar rumiando. No olvidemos esta palabra, porque para esto Dios nos da el perdón. Dios nos redime de todos nuestros pecados, de todas nuestras fallas, de todos nuestros errores. Como tampoco te puedes estancar por causa de la ansiedad o incertidumbre que te pueda estar causando el futuro, porque para eso Dios nos da esperanza. Empieza a enfrentar estos miedos de una vez y para siempre, porque al pasado solamente se vale la pena volver para iniciar ese camino donde nos apartamos de Dios, en el que nos perdimos de andar con Dios y retomar una nueva vida en libertad con Él. Y para el futuro solo se vale ir o pasear para poner en práctica la fe y la esperanza de una vida siempre con Dios, con el único propósito de recrear nuestra mente meditando y creando lo que Dios ha dicho que hará. Debemos estar con Dios, tanto para ser redimidos en el pasado como en el futuro, porque es el único que conoce el mañana y es el único que está dispuesto a que disfrutemos todo lo bueno que ha creado para ti y para mí. Dios te bendiga, te redima y llene tu corazón de mucha esperanza.